tenemos una cita en el magazine Mujeres en Contacto. Muy buenos días, bienvenidos a su programa Mujeres en Contacto. Usted ya sabe que esta es la cita todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, esperando compartir con ustedes temas que a ustedes les interesa, que a todos nos interesa, junto con todas las labores de nuestra casa y de nuestra vida, y también con la actualidad, porque nosotros debemos estar súper actualizados. Hoy estoy feliz, tengo un invitadísimo que es una persona que trabaja mucho con los jóvenes, con los deportistas, con las mujeres, con la comunidad en general. Es un conferencista, un motivador, es el hermano Carlos Patiño. Los presento. Hermano Carlos, bienvenido al programa de Mujeres en Contacto. Pastora, muchísimas gracias. Es un honor poder estar acá en este maravilloso programa y feliz de que Dios nos dé esta oportunidad. Muy bien, muy bien. Gracias a usted por haber aceptado la invitación, que ha sido pues un poquito inesperada, porque la pastora Nubia se le presentó una circunstancia y contamos de inmediato con usted, con su compañía. Muchísimas gracias. Vamos entonces a hacer la lectura de la palabra, una porción de la palabra que dice así, les voy a leer. Es Proverbios 28:13. Proverbios 28:13 dice: quien encubre su pecado jamás prospera, quien lo confiesa y lo deja halla perdón. Quien encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, dice la versión de Reina Valera 60. Proverbios 28:13. Hoy precisamente vamos a tocar un tema relacionado con el perdón. ¿Por qué es tan difícil pedir perdón? Y la palabra de Dios nos dice que el que encubra su pecado, bueno, tiene problemas. Pero el que lo descubre y aparte de eso se aparta de su pecado, de inmediato es perdonado. ¿Por qué nosotros entendemos que es perdonado? Porque Dios nos dice que por haber hecho eso, nosotros vamos a prosperar. Entonces eso significa que ese pecado fue borrado. En una parte de la palabra también el Señor dice que has pecado, no recuerdo. Él olvida eso. Él lo echa en el olvido. En otra parte de la palabra dice que si nuestros pecados fueran rojos, se volverían blancos como la nieve. ¿Por qué? Porque Él lo que espera es que nosotros nos arrepintamos y pidamos perdón. Pero de pronto, hermano Carlos, es como, es un poquito más fácil, usted me dice si estoy equivocada, es un poquito más fácil pedirle perdón a Dios, arrodillarnos, arrepentirnos, pero es como más difícil pedirle perdón a otra persona, ¿no? A otro ser humano. ¿Usted qué opina sobre eso? Sí, bueno, yo considero, partiendo de que el pedir perdón está ligado a una serie de emociones por la naturaleza del ser humano. Así fuimos diseñados y tenemos unas emociones que van detrás de ese reconocimiento. La palabra dice que el que confiesa, es decir, el que reconoce, antes de una confesión hay un acto de conciencia, y en ese acto de conciencia es donde muchas veces a la persona le cuesta, o al ser humano, porque detrás de ese acto de conciencia hay unas emociones que muchas veces no se reconocen, como la ira, como el enojo, como el resentimiento. Entonces es ahí cuando se vuelve difícil para el ser humano reconocer o ser consciente de que debo pedir perdón. Claro. Hoy ¿por qué vamos a tocar ese tema? Les comento. El ministro de Defensa ha recibido un mandato de la Corte Suprema de Justicia en que debe pedir perdón de manera pública a las víctimas de los desmanes realizados por el SMAT.
¿Qué quiere decir esto? Que el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, debe hacerlo de manera pública, debe hacer un comunicado donde habla acerca de estos desmanes y pedirle perdón a las víctimas. Hasta ahí todo va bien. El problema es que el ministro de Defensa no lo quiere hacer. Y está corriendo el riesgo de que le pongan, lo metan en la cárcel por desacatar ese mandato. Ya regresamos, no se muevan porque esto se pone bueno. Tenemos una cita en el magazine Mujeres en Contacto. ¿Por qué es tan difícil pedir perdón? De pronto usted se ha hecho esa pregunta, yo me la he hecho, ¿no? Porque uno dice, uno habla mucho, yo que hablo tantísimo, es fácil todo eso, pero cuando se trata de agachar la cabeza y decir, la embarré, discúlpeme, perdóneme, no lo vuelvo a hacer, y sin justificarse, ¿no? Porque uno dice, pero es que como usted tal cosa, usted lo dijo, usted hizo que yo hiciera eso, o sea, al final le echamos la culpa a la víctima. No, yo digo es pedir perdón sin justificarse es muy difícil. Y ahí está el ministro de Defensa dando ejemplo, o un mal ejemplo, ¿no? De no pedir perdón. Hermano Carlos, ¿por qué cree usted que es tan difícil pedir perdón? Bien, cuando hay un reconocimiento, se tiene que haber una transición para poder que la persona tome esa conciencia. Y nosotros normalmente en el mundo del coaching trabajamos cómo es transitar esas emociones. Detrás de una pedida de perdón está emociones que muchas veces desconocemos y que no somos conscientes que la estamos transitando. Se hace difícil pedir perdón porque en una emoción, por ejemplo, de ira, de rabia, de dolor, si hay un hecho concreto que me ha causado un dolor, se vuelve difícil el pedir perdón porque estoy en la emoción en la que estoy sintiendo y por ahí es cuando no sabemos exactamente cómo transitarla. Es importante que cada uno de nosotros pueda empezar a evaluarse, a autoconocerse y saber exactamente cuál es la emoción que está detrás. Cuando hay una herida, cuando hay un hecho que me dolió y que se me dificulta pedir perdón, reconocerla, el hecho puntual, porque de hecho muchas veces no somos conscientes de la trascendencia que tuvo ese hecho. O la persona incluso pudo hacerlo involuntariamente, sin ánimos de ofendernos, pero nosotros tomamos ese hecho como algo personal. Y en eso que tomamos personal es cuando empezamos a transitar emociones, pero no sabemos cómo salir de ellas. Entonces se dispara una emoción y esa emoción empieza a sufrir un efecto, al punto que nos ciega y no nos permite el reconocimiento de que soy yo el más beneficiado al pedir perdón. Porque de hecho la palabra perdón tiene que ver con liberación. El concepto, la etimología de la palabra es básicamente eso, o sea, liberarme. Ese es el concepto etimológico de la palabra perdón. Entonces, cuando yo pido perdón, yo me estoy autoliberando. Yo me estoy saliendo de ese estado emocional en el que me encuentro y he aprendido a transitar el resentimiento, la ira, el enojo y me hago libre. Muchas veces suele pasar que uno en consultorías encuentra que la persona está en una emoción fuerte que le impide pedir perdón y cuando uno trabaja con la otra parte se da cuenta que esa persona nunca tuvo la intención de ofender. Entonces por ahí es difícil para el ser humano poder pedir perdón cuando no sabe transitar esa emoción. Y usted está diciendo algo que yo repito constantemente en los programas y es el de el autoconocimiento, o sea, ¿por qué yo actué de esa forma? Cuando nosotros descubrimos la razón por la que dañamos a otra persona, le dijimos algo fuerte, que lo ha maltratado, nosotros primero tenemos que descubrir la causa, ¿por qué yo lo hice? ¿Por qué yo lo hice? Un niño que se voltea y le grita a su mamá, no te quiero, eres una mala madre, hay que enseñarle al niño a que exprese por qué lo hace. Antes que pedir perdón,
por qué lo está haciendo, cuál es el sentimiento que hay ahí oculto, la emoción que hay ahí oculta por la que se dispara una frase como la de tú eres una mala madre o te odio, por ejemplo. Y después de eso, obviamente, enseñarle a pedir perdón. El pedir perdón es algo que aprendemos desde casa, eso nos lo enseñan a nosotros desde pequeños. De pronto usted dice, a mí nunca me enseñaron, ahí está la causa por la que usted no pide perdón. En su casa no le enseñaron. Hay muchos hogares donde no se les enseña a los niños a aceptar que han dañado a otra persona, que han ofendido o maltratado a otra persona y que deben pedir perdón. También, ¿por qué es tan difícil pedir perdón? ¿Por qué? Porque el perdón daña la relación con las otras personas, entonces uno se siente tan angustiado y tan apenado, ¿no? Tan avergonzado, que no quiere aceptar públicamente. De pronto uno sí, internamente acepta que uno ha hecho, la ha embarrado, ¿no? Sí. Como dirían los chicos, la ha embarrado. Pero irlo a decírselo a otra persona es para que la otra persona se entere de lo que yo estoy sintiendo. Entonces, procuro no hacerlo. No exponerse. Esa es la palabra, no exponerse. Sí, hay algo interesante en lo que presenta, pastora, en la parte familiar. Es que somos el resultado de nuestro entorno. Si un niño está acostumbrado a solucionar los conflictos en una emoción fuerte de ira, de enojo, y eso es lo que percibe y es la forma en que se comunica en su alrededor, su entorno, su mamá, su papá, sus hermanos, pues definitivamente ese ser humano o esa persona va creciendo y ese es el método que utiliza para solucionar sus conflictos. Entonces, por ahí desde casa se puede decir que también influye el pedir perdón. Otra cosa importante es que a veces los padres consideran que el pedirle perdón a sus hijos es bajarse el peso de la autoridad, es decir, yo pierdo autoridad si llego a pedirle perdón a mi hijo y me cohíbo cuando es un acto liberador, cuando es un acto de reconocimiento, de decir yo soy ser humano y como ser humano también me equivoco y también debo reconocer mis errores y eso enseña a su hijo a que es natural el que tenga que pedir perdón o el que quiera o el que elija pedir perdón, más que el querer, más que el tener que pedir perdón, sino que elija siempre el pedir perdón. Ahí dentro de la palabra de Dios que me llama mucho la atención es la oración modelo y el Señor dice, o sea, así como nosotros perdonamos, o sea, pedir perdón a Dios tiene detrás un acto seguido y es yo debo perdonar. Entonces, si en la palabra, si en la oración modelo está que debemos perdonar, deberíamos enseñarle a nuestros hijos a pedir disculpas, partiendo de ahí, a pedir perdón desde el reconocimiento de que él se está haciendo libre. Y es importante que crezca sanamente en sus estados emocionales y que los transites. Hay niños que por cuestiones, digamos que genéticas, tienen en su personalidad definida, tienen un carácter definido. Y en ese carácter o en esa personalidad, el padre es pieza fundamental para direccionar ese comportamiento de su hijo. También es que pedir perdón se ha relacionado con un acto de debilidad, ¿no? Exactamente. Una persona que pide perdón es una persona que pierde estatus, pierde fuerza. Lo que usted decía, el papá piensa que pierde autoridad, piensa que los hijos le van a empezar a faltar el respeto porque pide perdón y es totalmente falso, eso es totalmente falso. Yo vi un video de Yokoi Kenji en alguna oportunidad, imagínense Yokoi Kenji que es un conferencista famoso, él contaba la siguiente anécdota, su hijo... se perdió algo en la nevera, creo que fue un dulce que había dentro de la nevera y él preguntando quién se comió el dulce y le preguntó a todos sus hijos y todos dijeron yo no fui, pero se descubrió que uno de ellos había sido el que se comió el dulce. Cuando Yokoi Kenji fue a llamarle fuerte la atención que por qué había mentido, él de inmediato se dio cuenta que la culpa de todo había sido de él, como papá. ¿Por qué?
porque no le había enseñado a su hijo a ser honesto. Y ese acto de mentir fue para él un disparador de me equivoqué. Entonces él dice, y incluso el video empieza con que me tocó pedirle perdón a mi hijo. O sea, en vez de regañarle a su hijo por decir mentiras, él lo que hizo fue, hijo, perdóname. Y el hijo me imagino que le habrá preguntado, ¿por qué? O sea, ¿por qué no me regañas? ¿Por qué me pides perdón? O sea, que mi papá está loco. Sí. Y le dice, porque si tú no eres honesto, es porque yo te he enseñado a no ser honesto. Porque tú has aprendido conmigo que es mejor mentir que decir la verdad. Y fue un acto de amor bellísimo, bellísimo. Y estoy seguro de que en ningún momento Yokoi Kenji perdió autoridad frente a su hijo, sino todo lo contrario. Su hijo lo que hizo fue admirarlo aún más. Pedir perdón, queridos oyentes y televidentes, no es para nada un acto de desprestigio, sino todo lo contrario. Es de grandeza. De grandes, ¿no? Sí. De grandes, pedir perdón, es de grandes. Además que es lo que Dios nos reclama, ¿no? Sí. Debemos pedir perdón. Hay algo interesante, es conocer la realidad en la que está percibiendo una persona, en este caso nuestros hijos. Cada vez que hay un acto voluntario de una persona, detrás de eso hay una realidad que se esconde. Y nosotros como padres deberíamos, en el ejemplo que trae Yokoi, estar dando lectura o dándole interpretación a esos hechos concretos que hacen nuestros hijos, porque nos están mandando mensajes y en muchos de esos mensajes nosotros somos los directamente responsables de ese comportamiento. Es ahí cuando debemos empezar a mirar cuál es la realidad que yo quiero para mi hijo. ¿Sí? La realidad no es más sino que el hecho concreto más una interpretación que yo tengo. Eso es algo clave para nosotros poder saber cuál es la realidad que yo quiero para mi familia, cuál es la realidad que yo quiero en la que ande mis hijos, y es fundamental dar lectura a los hechos, interpretarlos, por qué mi hijo está tomando esta actitud y llevarlo desde el ejemplo en que yo puedo también reconocer y decir, mira, yo soy la autoridad, yo soy el papá, podría en este momento implantar un castigo, pero reconozco que ese comportamiento tiene detrás un trasfondo y ese trasfondo formo parte de esa emoción que tienes, o de cohibirse, pedir perdón y de la mano llevarlo para que la persona pueda también liberarse, porque es un acto liberador, ayudar a mi hijo a que se libere y que pida perdón. Qué linda esa frase, y yo sé que muchos de nosotros nunca lo habíamos percibido de esa forma, de que cuando pedimos perdón lo que hacemos es liberarnos, es soltar, ¿qué? Soltar la ofensa, soltar la responsabilidad por el daño que realizamos. ¿Y qué hago yo? Me libero, me suelto, ¿no? Me suelto totalmente. Casi que no es que yo le haga un favor a la otra persona de pedirle perdón, que me perdone, no, es un favor que me hago yo misma al pedir perdón. ¿Por qué? Porque de esa manera me suelto muchísimo, y eso lo hago yo muchísimo en terapia, para que las personas aprendan a pedir perdón o perdonar a las personas que les han ofendido, y eso hace que la terapia fluya con mayor rapidez y mayor eficacia. Nosotros vamos a seguir hablando de esto después de estos comerciales, no se muevan. Tenemos una cita en el magazine Mujeres en Contacto. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, está metido en un problema porque la Corte Suprema de Justicia le lanzó una orden de que debía pedirle perdón de manera pública a todas las víctimas de los desmanes realizados por el ESMAD. Uy, caramba, ya parezco una periodista yo, esto parece un noticiero. Pero a lo que vamos es que el ministro de Defensa no quiere pedir perdón. Y el tema del programa de hoy es, ¿por qué es tan difícil pedir perdón? Porque, es el ministro de Defensa, pero eso también nos pasa a nosotros. La dificultad de acercarnos a otra persona y agachar la cabeza y decir, oye, discúlpame, sé que te ofendí, sé que te maltraté, por favor, perdóname y te prometo no volverlo a hacer. Estamos tocando temas muy interesantes con respecto a esto, y uno de ellos es que también
el hecho de pedir perdón también se dificulta mucho porque las personas son orgullosas y altivas. Esto les cuesta tener que, como dije, agachar la cabeza y aceptar que cometieron un error, y yo creo que esto es lo que le pasa al ministro de Defensa, o sea, no quiere agachar la cabeza y decir, oye, qué pena, me equivoqué, nos equivocamos. Es que hay algo interesante en lo del ministro, en la noticia, es que habría que mirar qué hay detrás de pedir ese perdón o de la exigencia de que pida perdón. Y es cuál es la interpretación que le da el ministro al hecho concreto al que le están casi obligando a que pida perdón. El pedir perdón tiene un acto voluntario. El pedir perdón tiene que tener un reconocimiento del hecho. Es como hablábamos fuera de cámaras, el hombre que golpea a su mujer y por conseguir el beneficio pide un perdón que no necesariamente tiene que ver con un acto de arrepentimiento o de reconocimiento del hecho de que se equivocó. Entonces, en el caso del ministro es qué interpretación le da él particularmente al hecho de la exigencia de que pida perdón. Entonces, él puede estar montado en una realidad muy diferente a las personas que le están exigiendo que pida perdón. Entonces, podría hacerlo públicamente y decir, pero genuinamente habría sinceridad de parte de él o solamente es por una exigencia que se pida perdón. Esto para evaluar que cada uno de nosotros debemos ser conscientes del hecho y qué interpretación le estoy dando. Esa persona me agredió, pero yo soy el más beneficiado en que reconozca que debo liberarme y aceptar esa ofensa, ese agravio, o en el caso de que yo sea quien estoy siendo el victimario, poder decir, reconozco que me equivoqué y acepto que tengo un error y que soy humano. Y ahí está el acto de arrepentimiento. Pero un acto de arrepentimiento que viene acompañado con un no quiero más, con un basta, con decir ya de aquí en adelante quiero un cambio definitivo. Y considero que en la noticia no hay un trasfondo sincero para decir de pronto ya, se acabó, pide perdón y se acabó. ¿Qué hay detrás después de pedir perdón? Sería desde mi juicio por qué el ministro se cohíbe de hacerlo públicamente. Entonces, ¿qué están buscando las personas que están exigiendo ese perdón? Entonces creo que es un acto voluntario. Para resumir, es un acto voluntario y deben nacer desde un cambio, de decir yo quiero cambiar. Mi mentalidad tiene que cambiar, mi relación debe cambiar, porque al pedir perdón es una relación. No necesariamente tiene que estar completamente de acuerdo o que sea completamente armoniosa la relación, pero yo sí sano mi corazón. Yo sí soy consciente de que no hay una emoción que tenga que transitar, que me esté afectando en las otras áreas de mi vida. Y dejo sano, claro, que fue el hecho concreto y no voy a vivir o a revivir esas emociones o eso de recordarme al pasado y decir, yo olvido pero no perdono, ¿cierto? O perdono pero no olvido. Entonces es como ser consciente de que ese pasado, como decía al principio, desde lo bíblico es ni siquiera recordarlo. Y no que no venga a mi memoria, sino que no lo voy a transitar de la misma manera. Cada vez que lo recuerdo, yo puedo sentir tranquilidad, puedo sentir paz y puedo decir, aprendí de ese hecho, de ese acto, de esa agresión, a ver o a cambiar mi perspectiva, a cambiar mi observador. En el caso de la relación de pareja, y esto sucede muchísimo, sobre todo cuando las víctimas somos nosotras las mujeres, que somos tan perceptivas, ¿no? Tan sensibles, las esposas se dan cuenta cuando los esposos piden perdón por salir del paso. Porque en muchísimos casos en terapia yo encuentro que las mujeres dicen, él a mí me pidió perdón, pero yo no le creo porque yo no lo vi sinceramente arrepentido. O sea, y esa es la frase que las mujeres usamos. Si usted pide perdón, por favor, primero autoevalúese si realmente está arrepentido, si realmente desea no volverlo a hacer. Si usted no está arrepentido, no lo haga, porque lo que hace es dañar más a la otra persona. Si usted quiere salir del paso o quiere convencer de nuevo a su pareja o que su mamá le quite el castigo, por ejemplo, no lo haga, por favor, porque esto produce más maltrato a la otra persona porque se siente manipulada y burlada. Ahora, hay otro asunto, hermano, y quiero tratarlo con usted, y es, hay personas que no piden perdón porque tienen miedo de ser rechazadas.
o que se burlen de ellas, ¿no? Que le digan, Sí. ¿usted por qué? O no, yo no quiero saber nada de usted, o ¿qué pasa en ese caso entonces? Eh, Creo que dentro de la evaluación que hace cada persona, debe ser consciente el para qué lo hace. ¿Cuál es el objetivo de pedir perdón? Eso te tiene que llevar, en ese para qué definido, te tiene que llevar a saber que no lo voy a hacer por la otra persona, que independientemente cómo lo asuma, cómo lo tome, qué lectura le dé, lo estoy haciendo por mí. Eso me va a ayudar a que ese acto liberador sea más genuino, porque tengo la conciencia de que lo que voy a hacer, el acto de pedir perdón, tiene una repercusión, es en mi vida, no en cómo lo vaya a tomar la persona. Y si en algún momento hay un reconocimiento de un daño causado, genuino, y soy consciente de eso, es en ese acto, así la persona no lo reconozca o no quiera aceptar esas disculpas, yo sé que en lo genuino que estoy siendo va a haber un acto reparador con mis actos de aquí en adelante. Entonces debo saber y ser consciente de que cada paso que dé de ahora en adelante tiene que reflejar ese genuino perdón. Y en algún momento la persona va a tomar conciencia, sí, ve, esa persona me pidió disculpas, no lo acepté, pero he visto el cambio, he visto esa transformación. Claro, qué lindo, ¿no? O sea, si lo vemos todo de la perspectiva como usted lo coloca, el acto de pedir perdón es un acto bellísimo, ¿no? Y yo considero que el Espíritu Santo tiene que estar ahí, ¿no? Cubriendo a las dos partes, porque no hay nada más bello que es pedir perdón y perdonar, ¿no? Pedir perdón y de la otra parte perdonar, y que esa relación no sea afectada, sino todo lo contrario, esa relación sea fortalecida de esa forma, así como lo hace el Señor con nosotros, Eso iba ¿no? a decir exactamente. Él pone el ejemplo. De hecho, el acto de pedirle perdón a Dios no es porque Dios necesite que le pidamos perdón, porque Él esté herido de alguna manera. Básicamente es que Él quiere que pidamos perdón porque es un acto liberador para nosotros. Y en el momento que se restablece la relación, cuando es con Dios, e incluso la Biblia dice que cuando una persona reconoce su error, hay fiesta en los cielos. Y me viene a la imagen, ¿qué es exactamente una reconciliación genuina? Los que hemos experimentado un verdadero perdón entre otra persona o entre otro ser humano, sabemos que es un estado espiritual y sabemos que es una emoción intensa que se vive y que se disfruta. Lo mismo Dios permite eso, que podamos nosotros tener ese acto de reconocimiento, de arrepentimiento y entablar una relación de alegría. Dios no está esperando que reparemos el daño, porque Él ya lo reparó, ya nos redimió, ya nos hizo libres, pero Él sí está esperando que en ese acto de entrega total haya un cambio de vida y una transformación, y Él se deleita con eso. Y eso es vital para cada uno de nosotros en las relaciones de pareja, poder saber que después del acto de reconciliador existe una armonía y existe algo que yo voy a estar en función de la otra persona. Entonces ahí queda involucrada la víctima. ¿En qué sentido? Si el victimario, y son palabras muy fuertes, pero la persona que pide perdón, está sinceramente arrepentida, se acerca a pedir perdón, es obligación de la víctima, casi es que es obligación de aceptar esto y olvidar, perdonar y olvidar. Claro, con la condición de que sea sincera la disculpa y haya un sincero arrepentimiento, que la víctima pueda hacer un borrón y cuenta nueva, así como Dios lo hace con nosotros. Él olvidó totalmente, las cosas viejas ya pasaron, dice la palabra, y todas son hechas nuevas. Ya regresamos con este tema para cerrar. Tenemos una cita en el magazine Mujeres en Contacto. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5 dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pedir perdón requiere de humildad, requiere de no resistirse, el de aceptar el error,
aceptar que se ha cometido una falta y que la otra persona ha sido víctima, ha recibido una mala consecuencia por esa falta. Esa falta puede ser desde no pedir disculpas, de no decir por favor, el de decir una palabra ofensiva, presentar un acto de ofensa, así como cometer una maldad contra otra persona, que son cosas aún más graves, ¿no? Ya estamos concluyendo este tema de por qué es tan difícil pedir perdón y se han presentado cosas muy interesantes acá y una de esas conclusiones es que pedir perdón es un acto de liberación, así como perdonar también es un acto de liberación. Exactamente. En esto de la humildad juega un papel preponderante a la hora de pedir perdón nuestros egos. Y hablábamos al principio del autoconocimiento, es saber exactamente qué estoy transitando y por qué se me dificulta pedir perdón. Antes de hacer ese reconocimiento a la persona a la cual yo ofendí, debo primero evaluarme por qué me cuesta pedir perdón, qué hay detrás de ese sentimiento. Falta de humildad, y en esa falta de humildad es empezar a reconocer qué me hace ponerme en esa postura. En el momento que soy consciente la razón por la cual estoy tomando esa actitud de cohibirme a ir a la persona y pedir en un acto de perdón las disculpas, ahí es cuando empezamos a autoconocernos y a decir qué hay detrás del acto, qué hay detrás de la ofensa que yo hice. Y dentro de eso está el camino para que yo pueda establecer a través de la humildad. Necesito ser más humilde, necesito saber que esa persona hizo ese acto o que recibió ese acto y necesito liberarme y liberar a esa persona. Perdonar, algunas personas dicen, esto solamente Dios perdona. No, nosotros como seres humanos y más cuando somos hijos de Dios, estamos obligados a perdonar, claro que sí. Y pedir perdón, así como perdonar, están en el mismo nivel. Ambos actos requieren de humildad, pero también requieren de amor propio, ¿no, hermano? Total. El amor propio relacionado con lo que es la autoestima del ser humano, como en qué nivel de autoestima estoy yo, para poder saber que ambos somos beneficiados, que ambas partes son beneficiadas. Y ambas, como tú dices, es sumamente importante. Una persona puede haber sido ofendida y necesita una humildad y una autoestima clara para saber que debo aceptar ese perdón. Debo también hacer que esa persona quede libre de eso que hizo. Y no es fácil, y cuando no resulta fácil es detrás de eso que hay una emoción. Y esa emoción me está dando un indicador de cómo está mi autoestima. ¿Será la ira, el enojo un mecanismo de defensa que yo estoy utilizando? Y que detrás de ese mecanismo de defensa debo evaluar cómo está mi amor propio. Porque estoy frente a algo que pronto decía, soy arrogante, tengo mi ego elevado, pero detrás de eso puede haber una baja autoestima, porque estoy usando la ira como el enojo, como un mecanismo de que no quiero que me haga más daño. Entonces es entender ahí, bueno, ¿qué hay escondido en esa coraza? En esa coraza de prepotencia, de soberbia, puede haber un acto de baja autoestima. Y también esa prepotencia y soberbia también la puede tener la persona que no pide perdón, pero también la persona que no quiere perdonar. O sea, la prepotencia de no te perdono. Incluso hay una canción popular muy famosa que dice que te perdone Dios, ¿no? Porque es que acaso yo soy... No, claro, nosotros también estamos llamados a perdonar. Estamos llamados a perdonar. O se dice, no me pida perdón a mí, pídale perdón a Dios. Exacto. ¿No? Es un acto, como es un acto liberador, es importante que yo también pida perdón. Y que yo perdone, yo puedo perdonar. El Padre Nuestro lo dice, ¿no? Padre, perdónanos como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Pero si esa partecita no la cumplimos, ¿cómo hacemos para pedirle perdón a Dios? Mire que esas son cosas que tenemos que poner en las manos del Señor. Señor, ayúdame a perdonar, ayúdame a perdonar, enséñame a perdonar, así como también enséñame, Señor, a pedir perdón.
a darme cuenta también cuando he ofendido y he maltratado. A veces nosotros ofendemos y maltratamos y no nos damos cuenta. Sí sucede, no nos damos cuenta. Y de pronto cuando nos encontramos de nuevo con la persona maltratada, no nos quiere hablar, no nos quiere mirar y nosotros decimos, ¿qué te pasa? Y la sorpresa es que la otra persona dice, tú me maltrataste, tú me gritaste, tú me ofendiste, tú fuiste injusto conmigo, y uno se queda así como, ¡ah! No me di cuenta. Y ahí es donde viene él, por favor, discúlpame, ¿no? Sí. Discúlpame, lo hice sin pensar, te prometo no volverlo a hacer. Pastora, hay algo que yo quisiera dejar ya para finalizar, algo que a mí particularmente me ha funcionado en esto de no culpar a las personas de sus actos, y es como Dios nos ve, de alguna manera, en esa inocencia que nosotros tenemos, de que ningún acto de un ser humano yo me lo puedo tomar personalmente. Esa persona actúa así por alguna razón. Entonces tengo empatía con la persona y eso me ayuda a tener un acto liberador, porque no me lo tomo personal, ¿sí? En un libro muy interesante se llama Los Cuatro Acuerdos, uno de los pilares es ese, no tomarme nada personal. Y cuando yo parto de esa base, el que no me tomo nada personal, ningún agravio es para mí, sino sencillamente es porque la persona tiene una razón por la cual actúa de esa manera y no lo culpo de su acto. Lo mismo hace Dios. Dios sabe perfectamente nuestra naturaleza. Por eso el texto que se leyó al principio dice, el que confiesa su pecado, ¿cierto? Y se aparta, alcanzará misericordia. O sea, alcanzar misericordia quiere que ver con que Dios dice, ve, reconozco y considero la condición de miseria en la que está el hombre. Entonces no voy a culparlo porque merece el perdón. Perdonar y ser perdonado es un acto que también es humano, no solamente de parte de Dios. Recuerden que este domingo nos podemos volver a reunir otra vez en la casa de Dios en tremenda fiesta. Y el martes también nos podemos encontrar a las 3 de la tarde. Un abrazo para todos. Nos volvemos a encontrar el lunes. Que Dios los bendiga.